En el año 1993 más o menos empezamos a pensar en otros protocolos un poco más rápidos, que se adapten un poco mejor a lo que hacen los chicos que hacen deportes, que hacen una entrada en calor y carreras cortas. Entonces, en base a lo que ya teníamos de experiencia con respecto al protocolo de Bruce, diseñamos en el hospital 3 protocolos que son de acuerdo a la estatura, teniendo en cuenta el largo del paso, ¿no es cierto? Los protocolos se llamaron A, B y C, dependen de la estatura. Menor de 1,50 m sería el A, entre 1,50 m y 1,70 m sería el B, o chicos desentrenados totalmente. Y el C sería para chicos más entrenados y con más de 1,70 m de estatura. Los protocolos constan de una marcha que es a velocidad constante durante 6 minutos. Y en esos 6 minutos se va aumentando la pendiente de 4 en 4. La marcha en el protocolo A es a una velocidad de 4 km por hora, en el B de 4,8 km por hora y en el C de 5,6 km por hora. Y la pendiente, como les comentaba antes, durante esos 6 minutos, primero es a 0 grados, después se eleva a 4, a 8, 12, 16 y 20. Eso es exactamente igual en los 3 protocolos. Luego viene el periodo de trote que dura 90 segundos. En el protocolo A es de 6,4 km por hora con una pendiente de 20 grados. En el B de 7,2 km por hora con la misma pendiente y en el C de 8 km por hora con 20 grados de pendiente. Bueno, esta diapositiva representa el costo energético o METS de cada una de las etapas de estos protocolos A, B y C. El protocolo A está representado en celeste, el B en bordeaux y el C en amarillo. Están publicados en el Consenso de Prueba Ergométrica Graduada de la Revista Argentina de Cardiología del año 2010 y también en la Revista del Hospital de Niños en el año 2017 como medición de consumo de oxígeno durante una prueba ergométrica en futbolistas infantiles. Bueno, en cuanto a la prueba de esfuerzo cardiopulmonar en pediatría, la realizamos, como les comentaba antes, en cinta ergométrica, preferentemente usando el protocolo de Bruce, con monitoreo de 12 derivaciones, midiendo la presión arterial, la saturación de oxígeno y el análisis de gases expirados respiración por respiración. Y nuestro equipo es un equipo Cosmet modelo Quark-Sipet. En esta diapositiva podemos observar la diferencia en consumo de oxígeno entre los chicos prepuberales a la izquierda y postpuberales a la derecha. Estos resultados fueron publicados en la Revista Argentina de Cardiología en el año 2016 con el título de Prueba de esfuerzo cardiopulmonar en niños sanos. Y bueno, fueron muy útiles para tener los valores normales. En esta tabla, que pertenece al mismo trabajo, ¿no?, de prueba de ejercicio cardiopulmonar en niños sanos, sobre 215 niños, 138 varones y 77 mujeres, el grupo A tenía entre 6 y 11 años y el grupo B entre 12 y 17 años. Se pueden ver los valores para niños y niñas prepuberales en el primer grupo y niños y niñas postpuberales en el segundo grupo. De consumo de oxígeno en mililitro kilominuto, consumo de oxígeno en mililitro por minuto, el coeficiente R, o sea, el promedio del coeficiente R obtenido en ambos grupos, los METs, la frecuencia cardíaca pico, el pulso de oxígeno pico y el BBCO2 slope para cada uno de los grupos. En el mismo trabajo también podemos observar cómo el consumo de oxígeno en mililitros minuto por edad y por superficie corporal, o sea, por edad a la izquierda, por superficie corporal a la derecha, en estos 215 niños sanos, va aumentando tanto por edad como por superficie corporal. También en el mismo trabajo podemos observar cómo el BCO2 slope disminuye tanto por edad como por superficie corporal. Bueno, nosotros, aparte de comparar
con nuestros valores de referencia, que son los que les mostré anteriormente, ¿no es cierto? También tenemos en cuenta este otro trabajo que, bueno, ya quedó un poco viejito porque hay otros trabajos más nuevos, inclusive están están incluidos los porcentajes de predichos para niños en nuevos programas de prueba de ejercicio cardiopulmonar, pero bueno, nosotros utilizamos bastante estas fórmulas que figuran en el libro de Wasserman, que en realidad es un trabajo del doctor Cooper, antiguo, de 1984, y sobre pocos niños, porque son sobre 109 niños, pero tienen unas fórmulas que la verdad que tienen una R muy importante, 0,94 la de varones y 0,84 la de mujeres, pero se correlacionan muy bien con nuestros valores de referencia. Y nosotros lo usamos para, digamos, contrarrestar, como para compararlos con nuestros valores de referencia. Bueno, ¿y qué pasa en la ergometría de la prueba de esfuerzo cardiopulmonar en cardiopatías congénitas? Bueno, según el doctor Bouso López, en su trabajo de evaluación de capacidad de ejercicio en cardiopatías congénitas de 2016, el consumo de oxígeno en cardiopatías congénitas está disminuido, siendo sus valores significativamente más bajos que en niños sanos, sobre todo en aquellas cardiopatías moderadas y severas. El consumo de oxígeno es inferior en las cardiopatías cianóticas que en las acianóticas. Por lo tanto, es necesario conocer el consumo de oxígeno mililitro kilóminuto promedio correspondiente a cada patología y el porcentaje del consumo de oxígeno predicho con respecto a los normales promedios en cada una de ellas. Este trabajo, que es antiguo, pues del 2001, de Fredriksen, nos muestra realmente, es muy gráfico, por eso a mí me gusta mostrarlo, cómo evidentemente el consumo de oxígeno va disminuyendo en los sanos con la edad, pero cómo en las cardiopatías congénitas más comunes, entre ellas está la comunicación interauricular, la transposición de los grandes vasos, el Epstein, etcétera, el Mustard, el Fallot, es mucho más bajo en las cardiopatías congénitas que en los sanos. Esta tabla de el trabajo de Alexander Kempe de Brompton de Londres, de esta tabla de referencia, ¿no?, sobre 2.129 pacientes, fueron nuestra guía hasta que no tuvimos tablas propias. Hay algunas diferencias con las edades de los pacientes que nosotros manejamos. Por ejemplo, en CIA el promedio de la edad 50 años, por ejemplo, en transposición corregida de grandes arterias 35 años, en fin, pero nosotros lo usamos, acá está el consumo de oxígeno promedio para varones y para mujeres y el tiempo de ejercicio promedio para varones y mujeres. Y ya les digo que fue nuestra guía hasta que tuvimos nuestros valores normales. Es un trabajo muy importante, muy bueno, realmente recomiendo su lectura. Bueno, del mismo trabajo del Brompton de Londres, esta es una tabla en cual nos muestra el porcentaje del predicho de consumo de oxígeno en las distintas cardiopatías. El que tiene mejor consumo de oxígeno para este trabajo es la transposición de grandes vasos corregido con técnica arterial, y los peores serían el Fontan, las cardiopatías complejas y el Eisenmenger. Bueno, llegamos a nuestros valores normales. Prueba de ejercicio cardiopulmonar, valores de referencia en pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas. Estos son en 386 chicos de hasta 16 años, ¿no es cierto? Y aquí están las patologías simples pintadas en verde, 6B, 6A, coartación de aorta, estenosis pulmonar, son las que tienen mejor porcentaje de predicho de consumo de oxígeno mililitro kilóminuto. Las patologías de grado moderado, que tienen un intermedio, por ejemplo, el Fallot
tiene un promedio en los varones de un 73.9%, más o menos 14.7 de porcentaje de predicho, y en las mujeres 82, pero bueno, el promedio es entre 75 y 80 más o menos en Fallot. Y por ejemplo las patologías más graves como el bypass de ventrículo venoso está entre 55 y 70 más o menos. Esta tabla pertenece al mismo grupo de pacientes pediátricos, 386 pacientes, y nos muestra la duración del ejercicio en varones y mujeres y el coeficiente R, que para ser considerada una prueba máxima tiene que tener más de 1,1, y se ve que en el promedio casi todos lo superan. Y luego nos muestra el BBCO2 que está elevado, más de 35 es para este tipo de pacientes en las patologías más severas, como el Epstein, que muchas veces tiene cortocircuito de derecha a izquierda, la L-transposición de grandes vasos con disfunción del ventrículo sistémico, el bypass de ventrículo venoso que tiene un solo ventrículo, y la hipertensión pulmonar, que son las patologías más graves. Bueno, esta es nuestra tabla que fue publicada con el título de Prueba de ejercicio cardiopulmonar, valores de referencia en pacientes adolescentes y adultos con cardiopatías congénitas, y que obtuvo el premio Rodolfo Kreuzer en el año 2019 y fue publicada en el 2020. Bueno, es exactamente lo mismo, pero a pacientes de más de 16 años, o sea, 17 en adelante, fue sobre 799 pruebas, y también se ve lo mismo, el porcentaje de predicho del consumo de oxígeno para cada una de las patologías. Las más leves están en verde, las moderadas en amarillo y las más severas en rojo. En esta otra tabla del mismo trabajo, igual que en el trabajo anterior, se ve la duración del ejercicio para varones y mujeres de acuerdo a patología, el coeficiente R y el BBCO2, que también está elevado en los pacientes con patologías más severas. Bueno, ¿cuál es la respuesta al esfuerzo en cardiopatías de grado leve moderado? Por ejemplo, CIA, CIB, ductus, anomalía parcial del retorno venoso, estenosis pulmonar leve, moderada, estenosis aórtica leve, aorta bicúspide, coartación de aorta. Hay que evaluar capacidad funcional con consumo de oxígeno, si tenemos, si no, lo haremos con METs inferidos en una ergometría común. Hay que evaluar aparición de arritmias con el esfuerzo. Sobre todo piensen, por ejemplo, las CIA, las que tenían recarga, sobrecarga del ventrículo derecho, cardiopatías con hiperflujo, muchas veces tienen arritmias con el esfuerzo a lo largo del seguimiento. Y en la coartación de aorta es muy importante descartar hipertensión arterial inducida por el esfuerzo en la ergometría. La tetralogía de Fallot es la más frecuente de las cardiopatías congénitas cianóticas, y en el seguimiento a largo plazo la insuficiencia pulmonar es su complicación más habitual. La prueba de esfuerzo cardiopulmonar detecta precozmente una disminución de consumo de oxígeno. También podemos observar, tanto en la prueba de esfuerzo cardiopulmonar como en la ergometría convencional, presencia de arritmias y bloqueo completo de rama derecha, que son muy frecuentes en la tetralogía de Fallot operada. Puede observarse insuficiencia cronotrópica obteniendo un pulso de oxígeno adecuado, aunque el consumo de oxígeno esté disminuido. La prueba es útil para la indicación y seguimiento de pacientes con reemplazo de la válvula pulmonar quirúrgico o percutáneo. Es útil también en la indicación de rehabilitación y control de la misma. Este es un ejemplo de una prueba de ejercicio cardiopulmonar en una chiquita de 9 años, ¿no? El consumo de oxígeno pico fue de 41.9 mililitros kilo minuto. El promedio de las mujeres prepuberales, como habíamos visto en nuestro cuadro anterior, en el
trabajo que presentamos de consumo de oxígeno para normales es de 38,71 más menos 5,6, que corresponde a un 108% del predicho. Quiere decir que esta chica tiene un consumo de oxígeno normal, aunque está operada de tetralogía de Fallot. El BBCO2 slope de 39,7 está elevado. No sabemos la causa de esto, hay que seguir investigando, pero bueno, puede ser que estuviera nerviosa en ese momento en la prueba y hiperventilara mucho, porque lo normal es hasta 35. La prueba fue máxima con un R de 1,14. La frecuencia cardíaca pico fue de 167 latidos por minuto, representando un 79% del predicho, mostrando insuficiencia cronotrópica. Bueno, aquí vemos la imagen de un paciente con tetralogía de Fallot operada, con bloqueo completo de rama derecha y extrasístoles supraventriculares con el esfuerzo, que es de esta misma chiquita que vimos anteriormente. Este otro electrocardiograma de una paciente ya mucho más grande, de 51 años, muestra una arritmia más compleja, una tripleta. Este otro electrocardiograma de una paciente con Fallot nos muestra una taquicardia ventricular en el máximo esfuerzo. Nos referiremos ahora a la transposición completa de los grandes vasos. Esta patología puede tener dos tipos de correcciones. La corrección auricular, que sería la más antigua, ¿no? En la cual se observa disminución de consumo de oxígeno por desfuncionalización del ventrículo derecho, que en este caso actúa como sistémico. Se observan también arritmias auriculares e insuficiencia cronotrópica y un BBCO2 elevado de acuerdo a la función cardíaca. La otra forma de corrección es la corrección anatómica, ese es el switch arterial, en el cual se intercambian las arterias pulmonar y aorta y se trasladan las coronarias a la neoaorta. Tiene normalmente un buen consumo de oxígeno si no hay patología residual. La patología residual puede ser EP residual o trastornos coronarios por el trasplante de las coronarias. Y hay que dar, digamos, importancia o tratar de controlar si hay desnivel ST, que puede significar patología coronaria residual, y arritmias ventriculares, que son frecuentes en la estenosis pulmonar residual. Aquí vemos un electrocardiograma de un paciente con transposición de grandes vasos corregidos con técnica auricular, que presenta un ritmo auricular bajo más extrasístoles supraventriculares. En el bypass parcial de ventrículo venoso, la verdad que hemos tenido antes bastantes pacientes, ahora se operan mucho más temprano, entonces no han quedado muchos de estos pacientes, pero lo que se veía en las pruebas de esfuerzo era un consumo de oxígeno muy disminuido, con insaturación de oxígeno muy importante, llegando en algunos casos al 50%, arritmias y un BBCO2 elevado por la cianosis. En el bypass total de ventrículo venoso o Fontan, el consumo de oxígeno está disminuido, el porcentaje del predicho es entre 65 y 50%. Hay que mencionar que existen pacientes que hacen mucho ejercicio, que están mejor, que tienen mejor anatomía y son llamados super Fontan y que tienen un consumo de oxígeno con un porcentaje del predicho del consumo de oxígeno cercano al 80-85%. Esta patología también es, por lo general, si está fenestrada, o sea, depende de si está fenestrado o no, presenta una ligera insaturación de oxígeno de más o menos 10 puntos. Por ejemplo, si satura en reposo 92, muchas veces cae más o menos en promedio tipo 10 puntos, o sea, 82.
El BCO2 por lo general está elevado, puede haber presencia de arritmias y es muy frecuente la insuficiencia cronotrópica. Este es un ejemplo de un paciente con un bypass de ventrículo venoso o Fontan, ¿no? El consumo de oxígeno pico promedio para mujeres postpuberales es de 36.66 más menos 5,38. Ella hizo 20, o sea, tuvo un consumo de oxígeno de 25.3, que corresponde, mililitros kilo minuto, corresponde a un 69% del predicho. O sea que es adecuado para la patología. El BCO2 slope fue de 36.5, que está elevado porque sería hasta 30. La prueba fue submáxima porque no alcanzó el 1,1, tuvo 1.07, situación que es muy habitual en este tipo de pacientes con un solo ventrículo. Y la frecuencia cardíaca en este caso máxima pico fue muy buena porque fue 192, alcanzando un 93% del predicho. Bueno, este es un ejemplo de un bypass de ventrículo venoso o Fontan que tuvo una taquicardia paroxística supraventricular, como se observa aquí. Este es el comienzo de la taquicardia. Y aquí vemos la finalización de la taquicardia y las extrasístoles que tuvo después. Finalmente, en la enfermedad de Epstein observamos un consumo de oxígeno disminuido de acuerdo al grado, ya que el Epstein puede tener un grado leve, moderado o severo, ¿no? Luego se pueden observar arritmias como extrasístoles supraventriculares, extrasístoles ventriculares, taquicardia supraventricular, aleteo auricular o fibrilación auricular. Se puede observar también insaturación con el esfuerzo, porque pueden tener un foramen oval permeable que con el esfuerzo yuntee de derecha a izquierda. Y un BCO2 elevado de acuerdo a la cianosis con esfuerzo o defuncionalización del sistema. En este electrocardiograma observamos un paciente, el electro de un paciente con Epstein y aleteo auricular. Con esto ya finalizamos. Muchas gracias por su atención.